diferente a cuando entramos. Que salgamos de este lugar glorificándote y exaltándote a ti más en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. El éxito humano, se podría decir, el éxito humano es muy diferente al éxito de acuerdo a Dios. Por ejemplo, el éxito humano, uno puede asumir que el éxito humano es tener suficiente dinero como para descansar y para decir: ya no tengo de nada de qué preocuparme. O sea, gente asume que el éxito humano es tener cosas materiales, tener suficiente dinero en el banco para no estar preocupado por lo que es el dinero. Pero el éxito, de acuerdo a Dios, es muy diferente. Por ejemplo, tenemos a Juan el Bautista, un hombre exitoso espiritualmente. ¿Y qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Tenemos a Jesús, se podría decir el más exitoso espiritualmente, y fue crucificado. O sea, el éxito, de acuerdo con Dios, es muy diferente al éxito que nosotros pensamos. O sea, Dios ve las cosas muy diferentes a nosotros. Sus maneras son muy diferentes a las nuestras, sus caminos son muy diferentes a los nuestros. Y el éxito, conforme a los ojos o ante los ojos de Dios, es muy diferente al éxito como humanamente o naturalmente lo percibimos y lo entendemos. O sea, un hombre exitoso espiritualmente es aquel hombre que vive en temor del Señor. Un hombre exitoso espiritualmente es aquel hombre que pone al Señor en primer lugar en su vida, no al trabajo, no al material, no a las preocupaciones y las obligaciones del mundo, sino su prioridad es el Señor. Pone su mirada en las cosas del cielo, pone su mirada en la justicia del cielo y las cosas que están allá arriba y no aquí, materialmente hablando, terrenalmente hablando. Ese es un hombre exitoso, un hombre que vive conforme a la palabra, un hombre que pone a Dios en primer lugar en sus vidas. Bien, entonces vemos aquí cuando dice el texto: después de esto, está hablando no necesariamente después de que habló con Nicodemo, sino es como una transición de tiempo. O sea, está cambiando el tema, es una frase de transición. Entonces, después de esto vino Jesús y sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo ahí con ellos y bautizaba, donde encontramos en otro texto en este mismo libro de Juan, capítulo 4, de que Jesús mismo no era el que bautizaba, sino sus discípulos eran los que bautizaban. Entonces Jesús estaba ahí, pero los que bautizaban eran sus discípulos. Entonces Juan el Bautista también estaba en Enón, en un lugar cercano, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces aquí está el autor o el escritor asumiendo de que a la audiencia a la cual ya le estaba escribiendo ya tenía por tradición el conocimiento de que Juan había sido encarcelado y decapitado, o que ya había leído los evangelios ya sea de Marcos o de Mateo o de Lucas. Entonces ya tenía ese conocimiento. Entonces eso es nomás una frase de reconocimiento. Entonces el 23, Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque ahí había muchas aguas y venían a él. 24, porque Juan no había aún sido encarcelado. 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. O sea que vienen a Juan el Bautista y le empiezan a hablar doctrinalmente. O sea, saben cómo llegarle. Primero empiezan hablándole doctrinalmente y luego lo convierten personal. O sea, primero vienen aquí muy dizque piadosos,
vienen muy dizque religiosos, saben la terminología religiosa, y le vienen a Juan aquí hablándole ya con temas doctrinales, ¿verdad? Empiezan a hablarle a Juan sobre lo que es la purificación, que es pues relacionado la purificación con lo que es el bautismo. Entonces se cree que en esta discusión, unos de los manuscritos griegos, tengo que mencionar esto, menciona que era un judío el que empezó todo esto. Se podría decir el que empezó aquí la conversación, el que empezó ahí el borlote, o el que empezó ahí a poner a Juan en una situación de competencia. Entonces, unos de los manuscritos mencionan que era un judío, pero en la mayoría de las traducciones que tenemos habla en plural, sea uno o sean muchos, solamente para darles ese dato informativo. Entonces, hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos, o el judío, acerca de la purificación. Para los judíos en el Antiguo Testamento era muy importante haber pasado por las ceremonias de la purificación antes de poder servir a Dios y agradarle a Dios. O sea que antes de poder seguirle, tenías que haber cumplido con todos los ritos, con todas las ceremonias de lo que era la purificación. Y eso es algo muy real, ¿verdad? Tenemos que tener un cierto también, por ejemplo, aquí para ministrar, no nomás podemos subir a cualquiera para dirigir la alabanza. No podemos subir aquí nomás a cualquiera, nomás porque podemos, o por nuestras ideas, o por nuestras maneras de ver las cosas. Hay que poner las personas que deben estar en estos puestos deben ser, pues para empezar, personas de buen testimonio, personas temerosas de Dios, personas que se ve que están creciendo espiritualmente. Es notable de que ellos predican, estudian la Biblia, pasan tiempo en oración, tienen a Dios en reverencia. No nomás así, nomás viven como el mundo, y nomás porque saben cantar bien o saben tocar bien hay que subirlos aquí para que se ponga bueno todo. No se trata de poner bueno, no se trata de así estrategias para llenar un lugar, o por cualquier otra idea. No hay que ignorar los estándares y principios bíblicos en todo lo que es el servicio y el servir a Dios. Amén. Amén es un término cristiano, se podría decir. Se ha convertido en costumbre o tradición. Básicamente quiere decir así es, así sea, o estoy de acuerdo. Muy bien, entonces hablando de esto de la purificación, habían por lo menos dos grupos quienes practicaban esto de la purificación. Estaban las lustraciones escenas, Essenes, que este es un grupo que no se menciona en la Biblia. Usted no lo va a encontrar este grupo en la Biblia. Los escenos, Essenes, era un grupo de judíos, era una secta religiosa judía, el cual era un grupo muy apocalíptico, o sea, le daban mucha referencia a todo lo que era la profecía. Este era un grupo, los que se decían ser de la descendencia o de alguna manera u otra estaban conectados con Enoc, porque Enoc era la séptima generación de Adán, y para los escenos el número 7 era un número sagrado, un número absolutamente perfecto, y ellos creen que porque era Enoc la séptima generación, de que él era perfecto, y como era perfecto, pues él no murió y Dios se lo llevó.
Conocemos esa historia, ¿no? En Génesis capítulo 5. Entonces, luego más allá, el nombre Enoc en el hebreo quiere decir fundador o aquel quien estableció. O sea, hay mucha conexión con Enoc y ellos se creían una raza diferente a todo el mundo, y hubo un emperador que los reconoció a los esenos como una raza muy diferente. El emperador romano, creo que se llamaba Pleno. Josefas Flavio, el que nació 37 después de Cristo, era uno de los más reconocidos historiadores del mundo antiguo y de los judíos. Él reconoce a los esenos. Tengo que mencionar esto porque no se encuentra en la Biblia. También Filo de Alejandría. Él era uno de los filósofos judíos más reconocidos, y también da reconocimiento a este grupo de los esenos. Lo que pasa de los esenos es de que ellos tienen mucha mezcla de los babilónicos y de los egipcios, y lo ponen también todo muy junto en lo que ellos practicaban. Unos asumen de que Jesús y Juan el Bautista tuvieron influencia por este grupo que vivía en cuevas o se apartaba en lugares, en un lugar específico, Corim, donde fue un lugar muy cercano, donde en el año 1947 se encontraron los rollos del Mar Muerto, donde se encuentran manuscritos muy antiguos que valifican la Biblia, y también hay textos y manuscritos de los esenos en estas cuevas, los cuales se cree que los esenos fueron los que llenaron esta cueva con estos rollos. O sea, tenían muchas cosas buenas los Essenes, y muchos pueden tratar de hacerlos conectar con Juan el Bautista o con Jesús, pero no hay absolutamente ninguna evidencia para conectarlos así, para decir fijamente que Jesús o Juan el Bautista tuvieron influencia de este grupo. También hay muchas otras cosas sobre este grupo, las cuales se podrían mencionar, pero como la dirigente en esos tiempos se llamaba Gaby, que bueno, hay mucha historia sobre ella. Era una profetisa, y pues ellos dieron también al movimiento que era algo que Jesús ya luego con el Evangelio pone a la mujer y al hombre básicamente en niveles sanos, porque en esos tiempos pues la mujer siempre era menospreciada. Hay muchas conexiones que se podrían hacer, pero solamente son teorías. Entonces, se cree que cuando los judíos discutían con los discípulos de Juan el Bautista sobre la purificación, de que lo más probable es de que hablaron sobre las lustraciones, o sea, la purificación, los cosas simbólicos de los esenos. Y también se pudo haber hablado sobre las cosas de la purificación de los fariseos, porque la purificación de los fariseos también era muy diferente, y para eso les quiero pedir que abran sus Biblias en Marcos capítulo 7. Y dice así, vamos a ver 4 escenas aquí. Primero, la acusación que viene. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, no se habían lavado las manos no lavadas, entonces los condenaban. Recuerden, estamos hablando de lo que es la purificación de los fariseos. Hablamos de los esenos, ahora estamos hablando de los fariseos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición, y aquí vemos una gran diferencia sobre lo que es la tradición versus la verdad. Bien, entonces la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos y comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y muchas cosas que tomaron para guardar, o sea, muchas reglas que tomaron los fariseos, como los lavamientos de los vasos, de beber, de los garros, de los utensilios de metal y de los lechos. Y preguntaron pues los fariseos
los escribas, ¿por qué tus discípulos andan conforme a la tradición, no andan conforme a la tradición, diga conmigo tradición, de los ancianos que comen pan con manos inmundas? Entonces viene, eso es lo que es la acusación, ¿verdad? Y luego viene lo que es la condenación, porque Jesús viene y los va a condenar aquí. Respondiendo él, les dijo, hipócritas. O sea, está diciendo en otras palabras, ustedes son actores, ustedes fingen, ustedes no son verdaderos, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Profecía de Isaías 29:13. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cómo son mandamientos de hombres? Pues los hemos escuchado todos. Por ejemplo, creo que el jueves se tocó un poco, el hermano Adolfo mencionó bien, muy breve sobre lo que es pues si no tienes corbata no puedes subir, o si no tienes corbata no puedes hacer esto, o a los hermanos se les llama hermano y por su apellido, o pastor y por su apellido. No puedes usar aretes, no puedes traer bigote, tienes que siempre tener falda, no puedes cortarte el pelo porque es la gloria, no puedes usar joyas, el anillo de matrimonio, eso es pagano. O sea, todas estas son reglas humanas, y cuando se enseñan ya con su aspecto con influencia de salvación, o sea, por ejemplo, si no cumples con las normas de la santidad, y las normas de la santidad son todas estas reglas humanas, entonces no verás al Señor. Bueno, ahí ya son problemas muy serios, ¿verdad? Todas estas son doctrinas humanas enseñadas como si fueran la palabra de Dios, y eso es lo que estaba pasando con los fariseos. Ellos habían agregado bastantes cargas, bastantes cosas en lo que era la limpieza. O sea, para ellos lo de la purificación es de que se tienen que lavar los utensilios, los vasos, las manos. Todo eso es muy bueno, pero eran cosas extras. O sea, y luego vemos cómo Jesús les explica que lo que contamina no es lo que entra en el cuerpo, lo que contamina es lo que sale. ¿Sí o no? O sea, nos sigue diciendo, pues esta es la declaración, ¿no? En el versículo 14 al 17 vemos cómo Jesús declara qué es lo que sale de la boca, lo que contamina, y luego el versículo 18 al 23 nos da esa explicación, les da esa explicación a sus discípulos. Dice en el 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias y maldades, el engaño, lascivia, envidia y maledicencia, y la soberbia, insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, y son las que contaminan al hombre. Entonces, o sea, solamente para darles a entender lo que era aquello que estaban hablando con los discípulos de Juan sobre lo que es la purificación. Entonces llegaron de este tono. Llegan a los discípulos de Juan el Bautista, todos con su conversación o discusión doctrinal. Vienen hablando sobre lo que es la purificación. Mencionan los esenios, posiblemente mencionan los fariseos, y luego mencionan a Jesús. Dicen en otras palabras, bueno, pues ¿por qué te tenemos que seguir a ti si Jesús está bautizando más? Es más, él ni siquiera bautiza y toda la gente se está yendo allá con ellos. ¿Estamos entendiendo? Y luego, como creo que en Lucas, en el primer versículo, vamos a ver, o en Marcos, vemos que Marcos 1:5, y salían a él toda la provincia de Judea. Está hablando de Juan el Bautista. Vamos desde el 4, Marcos 1:4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él y en el río del Jordán, confesando sus pecados.
Entonces, vemos que aquí hay un judío o grupo de judíos, vienen a los discípulos de Juan el Bautista, están diciendo en otras palabras, oye, pues ¿por qué tenemos que seguir a ti? Si, pues mejor vemos vemos allá a Jesús, él no bautiza y todos están yendo con él. Era una exageración porque no todos estaban yendo con Jesús, obvio, porque es claro que Juan estaba bautizando también, o sea, no se puede decir todos porque pues no, o sea, Juan también habían personas que estaban siendo bautizadas, pero en los corazones de los discípulos de Juan el Bautista, pues ellos a lo mejor ahí sintieron como envidia, ay, mira, se nos están yendo. Y empieza, entonces ponen a Juan el Bautista o tratan de poner a Juan el Bautista en un sentido o en una atmósfera de competencia. Entonces Juan el Bautista ya está en posiblemente esa tentación, pero lo que vemos es de que pues los discípulos de Juan pues no estaban comprometidos, porque para empezar Juan el Bautista les había dicho que él no era el Cristo, ¿sí o no? En Juan capítulo 1, versículo, veamos el versículo 23, Juan 1, 23. Yo soy la voz que declama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Esta es una profecía de Isaías capítulo 40 y 43. Yo bautizo el 26, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. El 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Esto es algo muy interesante. Juan está diciendo de que Jesús es antes de él, cuando Juan era mayor que él, técnicamente hablando. Pero Juan reconocía, ¿verdad?, de que pues, Jesús es el creador, Jesús es Dios en carne, es el Hijo de Dios. Y veamos en el 31, veamos Juan 1:20. Y confeso y no nego, sino confeso que no soy el Cristo. O sea, Juan claramente les está diciendo a sus discípulos, les enseñaba a sus discípulos que él no era el Cristo y los apuntaba hacia el Mesías, hacia el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos aquí a avanzar. Entonces vemos que los discípulos no estaban comprometidos. Vemos a los discípulos que tenían esos celos, tenían ese como enojo, porque la gente se estaba yendo, hagámoslo más aquí, se estaban yendo a otra iglesia. Entonces pues se ponían así como bravos, así como, no, pues es que nuestra iglesia, esta es la mejor, y no, que ¿ustedes conocen gentes así? No, ¿verdad? No. Bueno, entonces eso es lo que estaba sucediendo, donde, bueno, ya los discípulos están con ese espíritu de competencia. Y veamos el 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Judea, de quien tú diste testimonio, y claro, sí lo dio el testimonio, bautiza, y todos vienen a él. 27. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Amén. ¿Están de acuerdo con esto? Lo que quiero que observemos es de que Juan responde con una convicción. Amén. Les responde con una convicción real sobre lo que es la soberanía de Dios. O sea, y podemos ver varios otros textos donde
donde se comprueba sobre lo que es la soberanía de Dios. Dios tiene absolutamente todo en control, para empezar. Todo lo que sucede, sucede porque Dios lo permite. Dios está en el control absolutamente de todo. Nuestras vidas están en sus manos. Él solamente le hace así y paramos de existir. O sea, tú y yo existimos y tú y yo respiramos porque la voluntad de Dios activamente nos permite hacerlo. Cada vez que tú le haces así, es porque Dios lo permite. Porque en cuanto Dios quiera, cuando Dios le haga así, hasta ahí llegó el corrido. Y hasta ahí se cuelgan los tennis shoes. O bueno, hay muchos dichos, ¿no? Hasta ahí, bueno, muchas cosas. Cierran los ojos. Home run, bueno, no había escuchado eso, pero aplica. O sea, estamos en sus manos. Dios tiene el control de absolutamente todo. Bueno, vamos aquí avanzando un poco. Ay, qué bueno. Miré y el reloj lo vi que decía 12:44, pero dice 12:24, so tenemos tiempo. Gloria a Dios. 2 horas. Bien, vamos entonces aquí, vamos a estudiar la Biblia. Una sugerencia, párese un poquito, hágase un poquito hacia el frente y con una pluma para apuntar y hacer observaciones y preguntas. Muy bien. Entonces, responde con esa convicción. Quiero aquí escribir mis preguntas, otras observaciones, pero no las puedo leer muy bien porque la luz aquí no me permite y yo no puse nada en mi iPad. ¿Qué haríamos sin el iPad? Pues nada más leer la Biblia, ¿verdad? Antes de seguir avanzando, vamos a Números, capítulo 11, versículo 26. Aquí vamos a ver a otras personas exitosas espiritualmente, quienes los ponen en ese espíritu de competencia, y vamos a ver cómo ellos responden. Esto es importante para nosotros saber. Entonces, en Números 11, 26, dice: había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. O sea, estaba el Espíritu de Dios sobre ellos. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. ¿Y qué hacían? Profetizaron en el campamento. Y corrió el joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante o siervo de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impide esto que está pasando. O sea, aquí hay otros que están profetizando y la gente pues parece que lo está escuchando. Miremos cómo responde Moisés. Moisés responde y dice: ¿tienes celos por mí? O sea, le está diciendo al joven Josué: ¿estás celoso? O sea, ¿qué te está pasando? ¿Tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. O sea, ese sí es un home run. Viene la tentación y a Moisés decir, Moisés fácilmente puede decir: no, pues yo soy, así ya estaba grande, yo soy Moisés, yo soy el siervo ungido, y tiene que ser todo por medio de mí, y pues aquí nadie puede profetizar sin mi permiso. Él pudo haber actuado en la carne, pero ¿cómo lo hace? Hay que aprender. Decir: ¿tienes celos? Ojalá y todos tuvieran el Espíritu de Dios sobre ellos. Amén. Vemos esa misma situación sucediéndole a Juan el Bautista.
Y también si vamos al libro de Lucas, capítulo 9, Lucas 9. ¿Cuántos tienen sueño? Si bostecen, háganle más duro. Hasta acá se oye. No, de veras, es falta de educación. Perdón, hay veces que pasan las cosas, pero también hay veces que, bueno, es falta. Muy bien, vamos a Lucas capítulo 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, el más grande, en primer lugar. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto de sí, y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe a mí. Cualquiera que recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Y entonces respondió Juan y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Podemos ir allá y prohibirle, porque no sabemos ni quién es, y está él echando fuera demonios en tu nombre, porque le vamos y lo controlamos, le decimos: hey, tú no eres parte del club. O sea, ¿qué hacemos? Y Jesús le dice: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. O sea, Jesús no se deja llevar por esto de celos, celo ministerial, no sé ni cómo llamarle. O sea, no se deja llevar por eso tan humano. Entonces vemos así como le responde. Si vamos al libro de Filipenses, vemos cómo responde Pablo a una situación muy similar. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Filipenses 1, 15 al 18. Algunos a la verdad predican a Cristo y lo hacen por envidia y contienda, o sea, para hacerme enojar, y otros por buena voluntad. Otros sí lo hacen por buena voluntad. 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. O sea, él está en la cárcel y a lo mejor unos lo hacían así como para hacerlo enojar. Y luego fíjense cómo dice: pero los otros lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. 18. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, vemos cómo estos hombres de Dios responden a esto que es celo ministerial. O sea, si el Señor está bendiciendo a otra obra, gloria a Dios. Si el Señor está bendiciendo, bueno, pues eso es dado del cielo. Dios tiene todo en control. Esto es de parte de Dios. Esa es la convicción que tenía Juan el Bautista. Todo eso se recibe y viene de parte de Dios. Amén. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Yo también estoy aprendiendo algo. De que para la próxima no lo voy a escribir. Me voy a ir por memoria, a ver cómo me va. Muy bien, entonces 27. Le responde, vienen a Juan, le vienen con esta tentación. Vamos aquí abajo, ya que es por memoria, vamos. Entonces vienen a Juan el Bautista, le tratan de ponerlo en una situación donde Juan el Bautista está en una competencia. Juan el Bautista le responde con una convicción. Esa convicción es de que Dios es soberano y Dios tiene todo bajo control. O sea, si le está yendo bien, todo lo que tiene es de parte de Dios. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, eso es le contesta entonces
con eso que es la convicción. Luego dice, y esa es parte 1. Parte 2 es de que le dice lo siguiente: ¿y qué no les recuerda? ¿Que yo no les enseñé de que yo no soy el Cristo? ¿Que yo no les había dicho de que yo no soy la luz? Yo doy testimonio de la luz. Juan capítulo 1, lo estudia todo el capítulo. Juan capítulo 1, yo doy testimonio de la luz. Y era una profecía en Isaías capítulo 40, versículo 3, de que Él vino para enderezar el camino del Señor, para hacer derechos sus sendas y para preparar el camino, dice en el Antiguo Testamento, de Jehová. Vemos que en el Nuevo Testamento se cumple en Jesús, también probando la deidad de nuestro Señor. Bien, entonces y todavía no tan solo eso, o sea, dio testimonio de Jesús. Dijo en otras palabras, mira, directamente: yo no soy ni siquiera digno de desabrocharle las agujetas de sus sandalias. O sea, yo os bautizo con agua, Mateo 3:11, pero Él os bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Y a poco me voy a poner en competencia con Él? No. Y luego le responde: yo soy amigo del esposo. ¿Cómo es esto de amigo del esposo? Bueno, vamos a avanzar un poquito. Vosotros sois mis testigos, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, él se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. En otras palabras, primero le responde con una convicción y luego les recuerda de lo que les había enseñado y luego termina con una ilustración muy sencilla y muy simple. La ilustración es de que, bueno, nada más para poder entenderlo nosotros, saben que aquí en Estados Unidos cuando se casa el esposo, le dicen el groom, y luego le dicen a su amigo, the best man, ¿cómo se dice en español? El chambelán principal. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Chambelán de honor? ¿Sí saben que el padrino no, eso es católico? Sí saben que el best man, sí, ¿verdad? Sí entienden. El mejor hombre. Ok. ¿Testigo de honor? Oh, suena bien, suena bien. El testigo de honor. Bien. Bueno, no, como que no aplica. Es que es básicamente el mejor amigo del esposo, ¿verdad? Y supongamos que está el esposo y está a punto de casarse con su esposa. Entonces su esposa está pasando y viene y el esposo, pues él viene y pues así son las bodas, ¿no? Le toma la mano y va y la sube y todo, está el vestido así todo tremendo, ¿no? No lo pises todo, y está ahí subiéndose y yo allá estoy bueno, ya esperando con un arco y todo bien bonito y ceremonial, ¿no? Pero ¿qué tal si de repente, en vez de que el esposo vaya y tome a su novia de la mano, se entromete ahí el mejor amigo y le dice: vámonos? Pues como que no, ¿verdad? Como que allá lo cuelgan en los árboles acá. Oye, ¿qué estás haciendo? O sea, como que no. O sea, no le pertenece a él esa gloria, sino que le pertenece al esposo. Y vemos que pues en Isaías nos habla de que el creador es el esposo de su pueblo. Vemos en Apocalipsis sobre lo que son las bodas del Cordero. O sea, el que merece la gloria es el esposo, que es Jesús. O sea, entonces Él está diciendo en otras palabras: yo cómo voy a entrometerme ahí, esa gloria es de Él y yo me alegro.
Y fíjese algo más interesante que eso. Juan el Bautista se alegraba aún cuando estaba en la vientre. En Lucas capítulo 1, versículo 40, si no me equivoco, y 44. Cuando de repente viene María y ella saluda a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. María está embarazada, ¿se acuerdan? Elizabeth también está embarazada, y en cuanto escucha la voz de María, salta el bebé en la vientre y es lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 44 nos dice que el baby se llenó de alegría. Vamos al texto. Lucas. Lucas 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en la vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Versículo 44. Porque por tanto como oyó la voz de tu salutación, mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea que esa criatura, desde que estaba en la vientre, se gozaba de nuestro Señor Jesús, se alegraba del Señor Jesús. Y vemos en Juan el Bautista el carácter, vemos la humildad, y vemos ese carácter tan semejante a nuestro Señor Jesucristo en la manera de cómo Él responde, en la manera de cómo Él les trae estas convicciones. Responde con convicción, les recuerda lo que había enseñado desde el principio, y le da esta ilustración que solamente comprueba que Juan el Bautista se alegraba, porque Juan el Bautista entendía cuál era su posición en el plan de Dios. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos de entender cuál es nuestra posición en el plan de Dios. Debemos aprender cuál es nuestro lugar y debemos gozarnos, porque no es una competencia. Debemos estar alegres. Amén. Y luego en el versículo 30, ¿cómo nos responde? Juan 3:30, y esto ya para ir concluyendo. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, o sea menos. En la vida es necesario que nosotros apuntemos hacia Él, que tu vida, que mi vida, apuntemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es quien merece la gloria y la honra. Esto es necesario. ¿Sabe qué es la palabra necesario? Es un requerimiento, es algo absolutamente que se necesita. Hay 3 necesarios en Juan capítulo 3. 3. Y en la vida en general. Número 1, para nacer de nuevo es necesario nacer de nuevo. Juan 3, 7 y 8, si no me equivoco. Es necesario nacer de nuevo. Para ti, para mí, para entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. El segundo necesario es en Juan 3, 14. Fue necesario que Jesús fuera levantado en esa cruz y morir por ti y por mí en esa cruz. Ese es el segundo necesario. El tercer necesario, es necesario que Él crezca y que yo sea menos. Es necesario que en nuestro caminar cristiano Él sea más y más en nuestras vidas, y nosotros seamos más y más pequeñitos y chiquitos, y menos y menos. Él es más y más, yo soy menos y menos. Él sigue creciendo y creciendo, yo sigo disminuyendo y siendo menos y menos. Y Él tiene que ser exaltado. La gloria es de Él, la gloria es para Él, la gloria es absolutamente, completamente para Él. Amén. Y estas palmas son para Él. Por todo lo que
hagamos de obra, de hecho, comer, beber, el día que adoramos, absolutamente todo es para Él, en Él, y todas las cosas en Él subsisten, sean dominios, tronos, principados, potestades, todo, absolutamente es para Él. Pongámonos de pie, por favor. Seamos menos y menos, y Él que sea más y más. Bendito Padre, gracias Señor por tu hermosa palabra. Gracias Señor por hablarnos. Gracias Padre por lo que estás haciendo en Casa de Fe y lo que estás haciendo en otros ministerios, Señor. Gracias Señor, vemos tu gloria en otros ministerios también alrededor del mundo. Vemos a nuestros hermanos en el Asia, donde se levantan temprano para orar y tienen sus servicios a escondidas por persecución, por nuestros hermanos en otros países, por nuestros hermanos aquí cerca de nosotros, y vemos cómo los estás bendiciendo. Y te damos gracias por los ministerios alrededor de nosotros y por lo que haces en sus vidas y lo que haces en nuestras vidas también, Señor. Conocemos nuestro lugar, reconocemos nuestra posición que tenemos en ti y queremos seguir fiel a lo que nos has mandado. A unos nos mandaste a enseñar la palabra, a otros para ayudar al pobre, a otros para animar, a otros para exhortar, pero todos somos uno. Amén. Y ciertamente en los que enseñan erróneamente, bueno, pues mediante la palabra es nuestra tarea de traer corrección en amor, pero no somos nadie para juzgar, porque si ni siquiera Pablo se juzgaba a sí mismo, pues ¿quién somos nosotros para juzgar a alguien más? Y Pablo, que decía que tenía una conciencia limpia en 1 Corintios, pero ni él se atrevía a juzgarse a él mismo. Entonces nosotros tampoco no tenemos ese llamado. Solamente queremos vivir la palabra, vivir como es digno y adorarte a ti, Señor, y vivir para hacer tu voluntad y lo que tú quieres. Te amamos, oh Dios, y nos entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, el próximo domingo estaremos bautizando las personas que